Ve contando lo que va viendo. Fíjate todo lo que quieras, Es la Tierra, desde lejos. Esto es... Veo un país, parece que es España. Ahora estoy en una barca, en una patera. Y hay una chica remando delante mía, de rojo, con una vara. Y me giro, Dios. Coño, hay casas a los lados, por encima del agua. A ver ahora. Ahora hay un tío meneando unas varas de fuego, que está muy cerca. Está muy cerca. Coño, hay aquí personas de blanco y negro muy extrañas. Ahora hay un elefante. Más elefantes. Debo de estar en África, me parece. Sí. La sabana. Enchufó. Ahí viene. ¡Ay! No, así falló. Coño, hay un dinosaurio. Está muy cerca. Un estegosaurio parece el juego. Estoy en una cabaña, una especie de casa de Nepal, parece. Y hay un altar ahí, veo gente comiendo, una familia, y en el centro una pequeña cocina. No está contratado, ¿eh? No, te lo juro. Ojalá me pagara. Ahora estoy en el espacio, con asteroides cerca. Lo voy a poner en pie. Es enorme todo. Ok, Ya está. ¿qué tal? Buah. ¿Os fijáis en todo el tiempo? Si os fijáis en todo el tiempo, nunca he dicho me he puesto unas gafas y estoy viendo, sino estoy. No, estaba, giraba y veía todo. Eso es un poco el giro que viene. Entonces, bueno, lo que a ver si se... Entonces, bueno, la VR nosotros siempre la definimos con esta imagen que es Mary Poppins, ¿vale? La escena cuando dibujan un cuadro en el suelo, entonces se meten dentro, ¿no? Entonces es un mundo que de repente empieza a ocurrir a su alrededor y siempre hemos querido, ¿no? O sea, el ser humano siempre ha querido hacer eso, ¿no? Es de repente estar en un entorno y aparecer ahí, ¿no? Entonces, bueno, desde el arte, ¿no? Siempre hemos visto lugares que te apetecía entrar ahí, ¿no? Y decir, voy a caminar, voy a estar ahí dentro del contenido. Y entonces, bueno, esto es algo que nos ha perseguido desde toda la historia de la humanidad y desde pequeños siempre imaginábamos, ¿no? Con otros mundos y era un poco la espinita que siempre teníamos. Entonces, en el siglo XIX ya se inventó Oculus, ¿vale? Oculus y todo este formato de realidad virtual se basa en esto, que es la estereoscopía, que básicamente es muy sencillo, son dos fotos que están separadas entre sí con 6 centímetros, que cuando tú te pones esa gafa, lo que ves es una especie de volumetría real de ese objeto que hay delante de ti. Entonces esto se inventó hace muchísimos años, pero bueno, ahí estaba, ¿no? Y hubo un intento en los 80 que fue el intento fallido de lanzamiento de la realidad virtual porque no era el momento, ¿vale? Sí, muchos a lo mejor no nacisteis y habéis vivido esta época, pero se nos vendió en los 80. O sea, yo tengo una espinita ahí de los 80 de esto iba a ocurrir y era no ocurre, y al final se quedó en películas, ¿no? Al final era el típico argumento muy guay para películas, pero ¿por qué no ocurrió? Por un cuello botella que era la latencia. Os explico. Cuando tú te ponías los cascos de realidad virtual de los 80, el mundo virtual, cuando tú movías la cabeza, siempre tardaba medio segundo en reaccionar. Ya está. El cerebro no se lo cree porque eso no ocurre en la realidad, ¿no? Entonces, por más que metían pasta y tal, nunca llegaron a solucionarlo. Entonces se quedó en lo que llamamos la tecnología de pasado-futuro, ¿no? Que son tecnologías como Google Glass, por ejemplo, que se quedan paradas en el tiempo y se habla mucho de ellas, pero ya pues eso, en películas o en cosas así, ¿no? Entonces, bueno, aquí viene la mayor disrupción tecnológica que ha ocurrido. Yo llevo 15 años en sectores de la publicidad digital, en las apps, en web y un montón de cosas. Y lo que ha ocurrido con este chaval de 20 años no ha ocurrido nunca. Y os explico por qué. Este tío ha hackeado el sistema, básicamente. Es Palmer Luckey,
que es Suertudo, o sea, el apellido. Este chaval es un tío muy friki que vive en California, el típico con garaje, la típica historia así un poco californiana, que era muy, muy fan de la VR porque su padre coleccionaba gafas, ¿no? Entonces tenía el sueño de cómo conseguir que eso funcione por primera vez, ¿no? Entonces, tuvo esa genial idea. Sabéis que las ideas más geniales realmente no se inventan, sino que lo que haces es cruzar cosas que tenías delante de ti y salen, al mezclar todo eso, sale un nuevo invento, ¿no? Pues lo que hizo fue básicamente eso, es coger un móvil que es un móvil de los que hay ahora, cualquiera, ¿no? Que tiene ese acelerómetro y oscilómetro, que os lo explico muy rápido, es cuando jugáis al típico juego de la bola de acero que haces así como un laberinto, no sé si habéis jugado alguna vez, pues eso está utilizando una tecnología que lo que hace es traquear el movimiento del móvil de una forma en tiempo real y con una precisión nanométrica. O sea que está captando cualquier mínimo movimiento que yo le hago al móvil. Pues ya está, si yo le pongo el móvil a una gafa, estoy traqueando la cabeza de una persona en tiempo real. Ya está. Todo lo que no había conseguido nadie en 25 años, él, con tecnología china de 20 euros, lo había conseguido. Entonces, lo siguiente es que dice, vale, yo en un mundo real, yo no veo encuadrado, o sea, yo no veo una pantalla cuadrada delante de mí, sino que yo veo periférico, o sea, yo veo hasta el rabillo del ojo casi. Entonces, nada, pues vuelves a China y te dices, dos lentes, que son estas que veis aquí, que lo que hacen es deformar la pantalla y convertirla en una especie de semiesfera de 140 grados, más o menos, en la que tú ves todo el contenido virtual hasta el rabillo del ojo. Pero claro, tú estás deformando el contenido. Entonces, la genial idea que tuvo es que el contenido que yo creo para realidad virtual tiene una deformación de ojo de pez inversa. Entonces, uno anula al otro, digamos, ¿no? Y ves el contenido perfectamente. Y lo tercero es, lo del siglo XIX, es una imagen diferente en el ojo izquierdo y en el derecho que genera una sensación de volumetría. Entonces, con esos tres elementos, apareció en Kickstarter, creó un crowdfunding para levantar dinero para su proyecto y recibió 2,5 millones en 3 días, ¿vale? Porque era la típica idea que era como, joder, este tío tiene razón y es sentido común, o sea, realmente no es que nos esté vendiendo la moto, sino que es que funciona, o sea, es algo, ¿no? Entonces, ahí se le invirtió mucho dinero y lo que recibías a cambio era básicamente el prototipo, ¿no? Él te lo mandaba hecho, ¿no? En su casa. Y entonces, bueno, recibió una locura y esta es la disrupción absoluta y esto es lo que va a marcar los próximos años. De hecho, esto lo sabe muy poca gente y está muy relacionado con lo que hemos visto antes de la velocidad de los cambios. Normalmente, en las tecnologías y en el sistema actual, siempre hay una gran marca, Apple, Samsung o todas estas, que realmente invierten en I+D, generan un producto, lo patentan y lo explotan durante muchos años en bloques de 3 años, que es eso que estábamos hablando, ¿no? Entonces, la economía básicamente ahora mismo la está gestionando Samsung, Apple y 4 empresas más, los ciclos, ¿no? De cómo todo esto avanza. Este chaval, cuando se inventó todo esto, estas empresas vinieron a comprarle. O sea, vinieron con los contratos de, toma, te doy miles de millones, me quedo con tu patente y hago lo que ocurrió con lo de VHS y Beta, que es, me quedo el formato, lo patento y cualquiera que saque una gafa parecida le denuncio, ¿no? Entonces, eso es lo que puede ocurrir, porque entonces la VR hubiera tardado 10 años en llegar. Y el chaval con 20 años le dijo que no. Le dijo, mi movida es más grande que Sony. Y se quedó el tío tan ancho, ¿no? Y además hackeó, al día siguiente lo que hizo lo hizo open source, ¿vale? Lo subió a internet, los planos, y todo el mundo se lo puede descargar, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió ese día? Ese día no es que el tío fuera un tío prepotente ni nada, sino que lo que acaba de hackear es el sistema de lanzamiento de productos, con un producto que la gente estaba demandando y no tenía ni campaña de marketing ni nada. Eso es una anomalía absoluta. Y bueno, entonces de repente aparece Facebook y le dice, bueno, yo te quiero comprar, pero no voy por esa parte de patentar, sino al revés. Yo soy el canal donde tengo a cientos de millones de usuarios en el mundo y yo quiero ser el canal donde se consuma el contenido VR, porque la VR no es un hardware, es contenido, ¿no? Y es un poco lo que estamos hablando. Y le compra por 2.000 millones de dólares, ¿vale? Y le pone al frente al chaval de 20 años de la empresa, ¿no? Y entonces sale Zuckerberg, sale explicándolo y lo hizo súper bien. Dijo, en el mundo digital hemos tenido texto al principio, pasamos a fotos, pasamos luego a vídeo y ya llega un momento que tenemos que compartir algo más íntimo, ¿no? Que son
las experiencias, ¿no? Entonces vienen el compartir eso, o sea, compartir una fiesta, compartir un viaje, lo que quieras, o crearlo profesionalmente, pero ya deja de ser algo visual, sino que se convierte en algo en experiencial, ¿no? Como le ha pasado a él, que de repente, no sé si os habéis fijado que no ha parado de soltar palabrotas casi, digamos, ¿no? Pues eso es primario, y cuando algo es primario impacta, ¿no? Y no hay que adornarlo mucho, de todas formas. Y bueno, este se nos hizo rico, ¿vale? Apareció en Forbes, cogió 20 kilos, tal, bueno, todo lo que queráis y tal, pero bueno, él sigue en el candelero, ¿vale? Y ocurre la super anomalía, ¿vale? Esto, lo que voy a empezar a contaros ahora, pensad que ha ocurrido en un año y poco, ¿vale? Y para que veáis un poco la velocidad y la aventura que ha suponido todo esto para nosotros. De repente, todas las marcas, todas, o sea, Samsung, Apple, todas, se descargan esos planos de K1 del chaval que había compartido y ven que es plástico, 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 lentes y un acelerómetro. Entonces dicen, ya, o sea, meto pasta y hago yo mi gafa, ¿no? Entonces invierten 3,7 billones de dólares en el último año. Es una anomalía absoluta, que además se complementa con una que os voy a decir al final. Entonces de repente crean cada uno su propio prototipo y además como con una guerra absoluta a ver quién hacía el prototipo más bestia. Este que acaba de probar él es lo que llamo yo la VR Chupa Chups, que es tú estás quieto y te mueves en un punto fijo, ¿no? Y es como wow, wow, y esto es muy guay, pero es un lugar del que no te puedes mover. Esto que tenéis aquí, que luego podréis probar, te puede mover 20 metros en el espacio. Entonces, ¿qué pasa? Que eso transforma completamente los contenidos, porque ya no son contenidos, ya es arquitectura que hay en tu casa. Y la arquitectura llega un momento que tu cerebro se la cree y la mesa que hay aquí, tu cerebro dice, párate que te vas a chocar. Y es una mesa digital. Y tu habitación se puede transformar en un Zara, se puede transformar en un Ferrari, se puede transformar en una nave espacial y estar volando, ¿no? Es una auténtica locura. Entonces, crean sus prototipos, cada uno de ellos, y se genera en muy pocos meses una pirámide de contenidos y de consumo, que es muy básica. Es máxima inmersión, un PC conectado a unas gafas, precio en torno a 600-800 dólares, videoconsola aplicada a unas gafas, que esto sale en octubre, que ya os digo por qué, y luego está smartphone de alta gama con gafa, ¿vale? Que vas bajando en calidad, digamos, ¿no? Y luego nuestros amigos de Google lo petaron con Cardboard, que es un sistema que vale muy barato y lo que hace es que cualquiera pueda consumirlo con su móvil, sea la marca que sea, y tiene una experiencia de VR que no está mal. O sea, yo le llamo como el día de prueba, ¿no? Que es vamos a probarlo todos y luego evidentemente subes hacia arriba. De hecho, muy, muy, muy listos porque ahora van a lanzar una gafa de las de arriba por Google, ¿vale? O sea, te han hecho la prueba y luego ya te la calzan, ¿no? Entonces, lo flipante es que todo esto que veis aquí, dice, bueno, ¿esto cuándo llegará? Cuando la gente tenga las gafas en su casa, a ver si triunfa, ¿no? Esto se puso a la venta hace unos meses, desde enero ha empezado a venderse, pero no a venderse, porque venderse es cuando está el botón de comprar. Estamos hablando de pre-orders. Y entonces, todas estas gafas, cuando se pusieron a la venta desde enero, en 10 minutos se acabó el stock hasta septiembre. No podéis comprar ninguna hasta septiembre. Está stock out absoluto. Y entonces, ¿qué pasa? Que de repente las marcas han dicho, ¡pua!, lo que se nos viene encima. Entonces, Sony dijo, no la lanzo, porque la iba a lanzar ahora, en abril, y la lanzo en octubre porque lo peor que te puede ocurrir es que tú lances un producto y te quedes stock out, porque tiene las redes sociales echando humo, poniéndote a parir, básicamente. Pues como que me has dado un ticket que dentro de 4 meses me das mi cacharro, ¿no? Entonces, eso es fatal, ¿no? Entonces, bueno, eso ocurrió, además es muy curioso porque el contenido, cómo se consume en las stores que conocemos, Apple, iOS, las de PlayStation, me descargo una app y consumo el contenido en realidad virtual. Y todo esto ha ocurrido en 12 meses, por este chaval de 20 años, ¿vale? Eso es una auténtica locura. Entonces esto ha descolocado prácticamente todos los sectores. ¿Por qué? Porque nadie esperaba esto. O sea, era algo que no estaba en plan de Apple o en plan de alguien, sino que ha venido de un crowdfunding y de un chaval que el tío jugó sus cartas muy bien, ¿no? Entonces, en los próximos años estamos hablando de la inauguración de un mercado que se habla que a partir del año que viene va a mover 15.000 millones de dólares solamente en contenido, ¿vale? En hardware también. La barra amarilla es la que es el hardware, porque evidentemente la gente irá comprando al principio, pero aquí el rey es el contenido. ¿Por qué? Porque lo que hemos asistido no es al nacimiento de un gadget, que mucha gente cree, es el nacimiento de un canal. Y un canal no ocurre desde el cine. Un canal es cuando tú tienes algo que te emite unas sensaciones diferentes, ¿no?
Entonces hasta ahora era todo vídeos, ¿no? Que veíamos en una pantalla que estaba a 2 metros por delante de nosotros y tú tienes una seguridad con el contenido. Aquí el contenido está aquí, al lado tuyo. Entonces si ves una película de terror, te lo quitas directamente porque tu corazón empieza a palpitar, digamos, ¿no? Entonces estamos asistiendo al nacimiento de un canal. Entonces eso ha generado una onda expansiva de celebración porque eso hace mucho que no ocurre. Entonces cuando lo probéis incluso lo comprenderéis porque esto es muy teórico, pero cuando tú te pones las gafas le pasa lo que a él, ¿no? Que de repente no tarda nada en comprender lo que está ocurriendo. Entonces, bueno, os voy a contar una historia de lo que ha ocurrido mientras tanto en España, ¿vale? Aquí a nosotros y a otra gente, que es otra cosa bastante anómala. A ver, yo hace 2 años, más o menos, yo venía, un poco como os he comentado antes, yo venía de muchos mundos, ¿vale? Porque yo mi carrera la configuro en 3 años en los que me reconvertía, ¿no? Pero por pura diversión, realmente, ¿no? Porque yo quiero llegar a la casa a la cama siempre derrapando, como digo yo, ¿no? De emoción, de ¡guau! ¿Cómo vamos al día, ¿no? Entonces yo he estado, no sé, trabajando con Disney, por ejemplo, con equipos de Disney, haciendo parques temáticos, he sido director creativo con 25 años de una agencia muy grande, he creado empresas propias, he estado en los primeros días de las apps, cuando no había ni Apple Store todavía, y hacíamos las apps hackeando el iPhone 1. Pero eso era curioso porque me sentía un bicho raro, ¿no? Porque era como, no he encontrado mi sitio, entonces realmente soy el típico vagabundo que va por mundos, me ha ido muy bien, he estado en puestos muy grandes, pero realmente no encontraba mi lugar porque eran videojuegos, otro día era publicidad, otro día era creatividad, ¿no? Un montón de cosas. Pero de repente aquí tenía todo sentido, porque de repente para crear contenido tú tienes que saber de todos esos mundos. Tienes que saber un poco de programación, un poco de vídeo, un poco, haber estado en muchísimos mundos y de repente todo hacía plaf y se condensaba en ese nuevo mundo que se crea en el otro lado de la pantalla, ¿no? Entonces, bueno, yo cuando salió aquel Kickstarter dije, este tío tiene sentido, o sea, tiene sentido común en esto que me está contando, voy a adquirir el prototipo, ¿no? Entonces llego a mi casa, yo era director creativo de 20 en aquel momento, y llego a mi casa, ¿no? El prototipo y me lo puse. Entonces, ¿qué pasó? Que yo me esperaba un gadget para jugar a videojuegos, o sea, yo decía, con esto, bueno, me voy a echar unas partidas tremendas y muy guay, ¿no? ¿Qué ocurrió? Que cuando yo me lo puse, el aspecto visual era lo de menos, porque yo de repente me lo puse y estaba en un coche y cuando iba a hacer una curva, mi cuerpo, o sea, el instinto primario del ser humano, se preparaba para la curva y me cogía de la silla y hacía un poco incluso la inercia porque creía que iba a coger una curva a 300 por hora en un Ferrari, ¿no? Entonces, claro, cuando me lo quité dije, ¡pua! O sea, esto es el canal de contenido más bestia que he visto en mi vida porque no he tenido que contar ningún storytelling para que yo me lo crea, sino que ha sido en 3 segundos. Entonces, claro, me asusté. O sea, realmente esa noche yo me quedé noqueado absolutamente y no sabía qué hacer porque decía, ¿qué hago? ¿Qué hago? O sea, esto... ¿cómo se toma esto, no? Entonces, lo siguiente que hice fue pues, preguntarme cómo se crea contenido, ¿vale? O sea, dije, vale, yo quiero crear contenido. Y además, pensar que toda la gente que adquirió las DK1, el primer prototipo, el 95% eran gamers que la querían para jugar. No había gente que estuviera interesado en crear contenido, ¿no? Entonces, me encontré esto, un silencio absoluto. O sea, los foros, cuando tienes un cacharro que ha estado 25 años parado, no hay foros, no hay un youtuber latinoamericano que te cuenta un tutorial, ¿sabes? Sino que aquí estaba seco absolutamente. Entonces, bueno, pues dije, con mi resiliencia, como le llamo yo, de adaptarme rápidamente al formato, aprendí rápidamente de cómo se creaba contenido con 4 colgados que había por ahí por el mundo, que ahora son los que están cortando la pana. Y entonces ocurrió una cosa muy curiosa, que el primer contenido que hice fue coger mi mesa de IKEA y la repliqué en el mundo virtual, porque yo decía, el mundo virtual y el real son exactamente iguales si yo me quito la gafa. Entonces lo que hice fue recrear mi mesa al centímetro y lo que iba chequeando era las esquinas, ¿no? Para ver si había esa sensación de 2 mundos que eran perfectos, ¿no? Y resulta que no, había una distorsión de un 20% y el mundo virtual era un pelín más pequeño siempre que la realidad. Entonces lo puse en Twitter, ¿vale? Puse, oye, tíos, que he hecho un experimento y creo que un metro del mundo real es tanto del mundo virtual. Y entonces me fui a dormir, por la mañana me levanto y estaba Twitter on fire. O sea, había una lucha absoluta porque, claro, había gente que ya había empezado a hacer videojuegos y entonces yo les estaba jodiendo su programación, ¿sabes? Porque realmente le estaba cambiando el mundo de la escala. Entonces, me empezaban a insultar, luego había ópticos que me decían, no, hay algo que tiene razón este chaval, pero no sabemos qué, ¿no? Entonces, al día siguiente me agregan los de Oculus a LinkedIn, ¿vale? Y me dicen, oye, tío, pásame tu demo porque sí que hay algo, ¿vale? Entonces, yo ese día
lo que aprendí no es que fuera yo un tío súper listo, sino dije, somos 4 gatos. Porque si yo estoy modificando un prototipo tan bestia desde Madrid y un tío de California está modificando un prototipo que va a revolucionar el mundo, ¿cómo mola, no? Ya está. Entonces, lo siguiente que hice fue crear la primera demo, que fue Time Travelers, que, claro, yo dije, ¿dónde quiero ir? ¿Dónde me teletransportaría? Y dije, bueno, pues a Egipto, y yo soy un faraón que estoy en mi palacio, ¿no? Entonces, me hice un palacio entero, ¿no? Además, aprendiendo a modelar y a utilizar estos motores, y lo subí. Y entonces ocurrió una cosa muy curiosa porque se habían repartido en torno a 10.000 gafas de Oculus y hubo 9.000 descargas. Entonces dije, ostras, esto se canibaliza el contenido. O sea, no es que sea, wow, me mola un poco y me lo descargo. No, o sea, es que es lo que subas, el 90 y pico % se lo acaba de descargar y con notas enormes y tal, y no sé, muy raro. Entonces yo iba haciendo experimentos, ¿no? Para ver por dónde iba a tirar esto. El siguiente experimento fue una fricada que era cogía a los Gigatron, que es un grupo parodia muy gracioso, y le dije, tío, hacerme una canción que vamos a hacer el primer videoclip de rock de la historia de la humanidad, porque claro, aquí todo lo que haces eres el primero de la historia de la humanidad. Entonces hicimos un videoclip muy gamberro y éramos noticia internacional. De repente, ¿no? O sea, cualquier cosa que hacías eras casi, ¿no? Una especie de número 1, ¿no? Y entonces ya tomé la decisión. Cogí a Seba Muriel, no sé si le conocéis, que es el CEO de 20, es un tío muy guay, y le dije, Sebas, tío, ¿te acuerdas de esto que te hablaba yo de la ola de las Oculus? Digo, pues ya ha llegado, tío. O sea, ya está aquí y ya tengo que meterme porque si no, si lo pierdo, no me lo perderé nunca. Y no he estado 3 años en 20, he estado solo 1 año y medio, pero voy a saltarme la norma. y entonces me pusieron un despacho, ¿vale? O sea, me dijo, no te dejo que te vayas, te queda media jornada y te dejo un despacho en el edificio Telefónica para que nazca este sector ahí. Y entonces tenía de repente 20 metros cuadrados para mí, en el edificio Telefónica, era la leche, ¿no? Pues yo llevaba ahí a gente y era, esto es mío, tal, no sé qué tal. Y ahí se tira mucho el rollo, ¿eh? Entonces yo empecé así, con un portátil y la gafa, y con un vértigo que ni os imagináis, porque era un día en el que, joder, o sea, todo era en incógnita. Yo decía, es que a lo mejor en 3 meses, pues me tengo que buscar otro curro. O sea, estaba acojonado. Pero mola porque yo siempre tengo la teoría que el ser humano, cuanto más le pongas en el precipicio, más reacciona. Y de hecho yo siempre me he forzado a eso. Y ocurren cosas mágicas, ¿vale? Siempre. O sea, no falla nunca, ¿eh? Nunca, nunca, jamás. Entonces, bueno, con el precipicio, pues dije, pues hay que crear un sector. Entonces cogí la maleta, me puse con las gafas y iba dando charlas, ¿vale? Charlas un poco explicando lo que se nos venía encima. Y ocurrió una cosa muy curiosa en la que en esas charlas me llamaban marcas muy grandes, empresas incluso del IBEX, porque estaban oyendo sobre esto y me decían, vente a contárnoslo, ¿no? Entonces yo de repente aparecía, pues así como me veis, en presidencia de empresas del IBEX muy grandes, en las que yo no iba como un comercial, yo le contaba una aventura y ya está, y les contaba la historia y se lo ponían. ¿Qué ocurría? Que de repente cuando veían este formato era tan impactante que la reunión, que era de a lo mejor con 2 personas, se transformaba en 14 personas y todos alucinando, pero hasta el tío de compras estaba ahí. Entonces te decía, ¿pero esto cuánto vale? Y yo, tantos 1.000, tal. Y dice, pues venga ya mismo, tal. Y de repente, claro, entonces, ahí tuve un problema porque, claro, yo lo que pasaba era presupuestos disuasorios, porque yo todavía no quería empezar, yo estaba solamente experimentando, entonces era como, yo no tengo ni empresa. Entonces yo lo que hacía era 40.000, tal, pero como para que te dijeran que no. Y de repente me aprobaban 4 proyectos de esos grandes, ¿vale? Y entonces, claro, tienes un problema porque dices, hostia, ¿qué es esto? Claro, cuando te aprueban algo, tienes un día de entrega. Y cuando tienes un día de entrega, como no lo cumplas, la has liado. Pero bueno, eso te hace el precipicio todavía más alto, mola. Eso es guay. Entonces, bueno, conocí a este chico que de repente fue el que me aprobó varios de estos proyectos y me dijo, yo no sé cómo vamos a salir de esta, pero confío en ti porque se te ve que sales de todos los fregados. Digo, venga, vamos para adelante y tal. Entonces, bueno, apareció Ramón Bilbao, que fue una de las primeras empresas, curiosamente, de vinos, que me dijo, haz un proyecto. Entonces, con ellos creamos el primer spot hecho en VR de una marca a nivel internacional, ¿vale? Entonces reuní un equipo de ilustradores, 3Dseros, nos montamos una película que iba a ser un barril gigante, no sé qué, una locura muy, muy rara, y la entregamos. Hicimos un evento con 500 influencers y se lió parda, porque no había nadie que había probado esto. Entonces, ¿qué pasa? Que todos estos influencers lo expandieron, entonces estos tíos fueron noticia internacional, o sea, con esto, ¿no? Con a Wine Tail. Y bueno, entonces fue una locura. De hecho, subieron el rating, por ejemplo, en las opiniones, porque luego le moló tanto que abrieron una sección en su museo de VR, donde tienen Oculus y está esta experiencia ahora mismo. La podéis ver si queréis. Y luego vino otra muy curiosa,
que es la de Licor 43, que nos dijeron, vale, habéis lanzado una experiencia hecha en 3D como dibujos animados, pero ahora queremos un vídeo, un spot. Entonces tenían un rodaje de estos típicos de, como digo yo, de Publi tope, de Hotel Majestic con 30 bailarines, con una producción, yo sé, de estar de $500,000 de euros y tal. Y dice, entonces vamos a rodar nuestro spot y luego os damos el día Oculus con toda la producción montada para que rodéis. Y yo, bien, venga, vamos. Y claro, no sabía ni cómo rodar, porque no tenía ni cámara ni nada. Entonces me fui por Madrid y me encontré con 2 chavales de 20 y pico años, que ahora son de New Horizon. Están, de hecho, grabando Tomorrowland en Brasil y editando en Nueva York ahora mismo. Entonces me encontré unos chavales que en Madrid, que estaban en un cuartucho de 3 metros por 3 metros, que eran otros frikis como yo, que se habían metido en la ola y estaban ahí experimentando con cámaras, ¿vale? Entonces le dije, tíos, me ha salido esta producción, ¿sois capaces de hacerlo? No, pero podríamos intentarlo. Entonces lo intentamos, ¿vale? Entonces nos presentamos allí en el rodaje. De hecho, aprendimos a cómo se rodaba un spot en VR en el propio rodaje. O sea, tuvimos que salir de fregados que no os imagináis. Entonces había un deadline que era que en Barcelona a las 6 de la mañana, si sale el sol, la has liado. Y esto era una fiesta nocturna. Nosotros, sí, no pasa nada, venga, empezamos a rodar y de repente nos dice el cliente, vale, pero yo lo que estáis rodando, quiero verlo. Quiero ver lo que estáis rodando, y no se podía, porque eso son una especie de marabunta de GoPros así, todas en bola y tal, una cosa muy rara. Entonces, lo que hicimos fue sacar por wifi la imagen de cada GoPro a un iPad. Entonces le pusimos al cliente un montón de iPads así en panorámico y él veía lo que estábamos rodando, ¿no? En tiempo real. Y entonces ahí nos salimos de... Sobre todo es cuando te rodea la gente buena, todo fluye, no hay problema. Y justo a las 6 menos 10 dijimos corten y salió el sol, ¿vale? Entonces fue como, tíos, cómo ha molado y hemos hecho historia hoy, ¿vale? Porque este es el primer spot y salió evidentemente internacionalmente con el primer spot rodado en VR con 30 actores y, bueno, una auténtica locura. Entonces, a ver, ahora lo que voy a haceros es contaros muy rápidamente. Estas son más aventuras que hemos tenido. Por ejemplo, esta es muy importante. Cuando tú creas unos primeros proyectos, llega un momento que tienes que ser un influencer, ¿vale? Entonces, aquí lo que dijimos es, tíos, aquí hay 2 opciones. O vienen los consultores y nos comen esta movida y de repente empiezan a dar charlas y la VR parece que ocurre con gente humo, o somos nosotros los que nos situamos enfrente y somos los creadores y somos los que de verdad están haciendo la VR desde las trincheras. Entonces creamos VR Revolution, que era gente de España y de California y de un montón de sitios que estaban metiéndose en la VR y eran gente muy pequeñita y nos organizamos con un WhatsApp, además, esto fue un WhatsApp que lo creamos y entonces nos reunimos y empezamos a liarla con eventos, o sea, estuvimos en millones de sitios, ¿no? Entonces, era duro, ¿vale? Porque realmente teníamos que, de alguna forma, mostrar esto a todo el mundo. Y funcionó, ¿vale? O sea, nos hizo hacer que las empresas directamente nos llamaran a nosotros y no llamaran a intermediarios. Y un poco ocurrió esto, ¿no? Que se eliminó de la ecuación a los intermediarios, a las agencias de Publi, a las consultoras, a todos estos, porque tenían muy poco tiempo de reacción para esto. Entonces, bueno, voy a ir directamente, esto es el equipo actual de New Horizons, y os quería contar sobre todo un caso. A ver, esto, si no, por ejemplo, Ferrari, ¿vale? Para que veáis un poco las aventuras que nos han ocurrido. Ferrari nos llaman de repente y dice, oye, queremos que grabéis a Raikkonen y a Vettel en el Campeonato del Mundo. Y nosotros, ¿cuándo? Y dice, no se sabe, porque os vamos a aprobar el presupuesto seguramente un día antes. Y nosotros, bueno, no pasa nada. Entonces, el día antes, con el teléfono todos ahí esperando y tal, y no sonaba. Y nosotros, bueno, pues nada, se habrá caído el proyecto y tal. Y el sábado nos llaman y dice, oye, que está aprobado. Y nosotros, ¿cómo que está aprobado? Sí, que vengáis para Italia. Y entonces solo quedaba un avión, que era a las 6 de la tarde, para ir a Italia. Entonces fuimos a toda leche, tal, y nos llevamos ahí todas las cámaras y tal. Y entonces aparecimos en Italia, ¿no? Con nuestra furgoneta y todo. Entonces, Ferrari nos dijo, está aprobado el proyecto, pero vais a tener a este tío, que es el ingeniero jefe de Ferrari, el dios de allí, que cuando vayáis allí y lleguéis, este es el que os dice si sí o no, ¿vale? Porque este tío es el que te dice, ¿podéis meter una cámara a un coche a 400 por hora? Pues este es el que te decía sí o no. Si decía que no, la habíamos liado, porque nos tomaba el proyecto. Entonces llegamos allí y claro, nos dice, a ver, ¿qué traéis? Y nosotros empezamos a abrir cajas ahí con cables y tal, que eso fue nuestro fallo, fue eso. Y entonces, claro, el tío cuando empezó a ver tanta movida dijo, no, o sea, fuera de aquí, tíos, porque esto me matáis a Raikkonen, o sea, como se caiga esto. Entonces, al final, vimos que tenían unos enganches en los Ferraris que son de GoPro, y le dijimos, ¿tenéis esos son enganches de GoPro? Sí, puf, y lo pusimos. Entonces, ¿qué ocurrió? Que de repente,
grabamos el campeonato mundial de Ferrari y entonces encima Raikkonen cuando llegó y ganó hizo un derrape en 360 y tú estás dentro, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que era redondo, perfecto. Pero claro, cuando volvieron las cámaras no sabemos si se había grabado todo o no. Entonces aquí estamos en la furgo. ¿Se ha grabado? ¿Se ha grabado? Sí, bien, pa, fuera. Entonces montamos el vídeo, lo lanzamos, 1,5 millones de visitas en una semana, ¿vale? Entonces ese día lo que aprendimos es la VR, a través de YouTube además, que es un formato perfecto, es masiva, masiva. A día de hoy, ¿cómo? A través de YouTube. Porque luego HTC Vive y todos estos formatos ya muy futuros llegarán, pero eso le queda todavía un añito y poco a poco. Pero YouTube es la hostia, porque es play y de repente te pones las gafitas y para adentro. Y ya está. Es tremendo. Entonces, 1 millón de visitas en una semana, ¿no? Entonces, bueno, otra que ocurrió muy divertida fue que, claro, ya las llamadas que te recibíamos eran cada vez más ambiciosas. Nos llamó, este es el de policía. No, @policía, ¿os acordáis? Uno que revolucionó Twitter, Carlos. Y entonces nos llamó y nos dijo, bueno, pues yo quiero desde Iberdrola también liarla, ¿no? Entonces le dijimos, bueno, pero no te hemos grabado a Ferrari. Si quieres liarla, hay que subir el nivel. Entonces dijimos, tenemos que rodar una especie de molinos en el mar y le dijimos, pero los molinos en el mar no se ruedan con drones, se ruedan con helicópteros. Y dijo, sí, venga, helicóptero, tal. Y entonces nos fuimos allí a Inglaterra y había una empresa que era un museo que tenía helicópteros de estos de Vietnam y tal. Y entonces, pues, con helicópteros y nos fuimos a rodar unos molinos vamos, en medio del mar, ¿no? Entonces era increíble porque eran producciones tipo Michael Bay. O sea, era el helicóptero ¡bum! Rodando no sé qué, nosotros en un barco, bueno, una auténtica locura. ¿Y por qué ocurría esto? Porque la VR es tan novedoso que desbloqueaban Presus y te confiaban en ti 100%, o sea, porque no hay competencia, no hay nadie que te diga, yo te hago esto por menos, y todo, o sea, es locura absoluta y aventura, ¿no? Y bueno, lo petó y también hemos hecho para Antena 3, por ejemplo, el primer telediario, yo me escalabré, me di un golpe, hemos hecho la primera tienda virtual que la presentamos en Noise Marketing. Aquí está la directora de marketing de Coca-Cola comprando una Coca-Cola en un mundo virtual que lo habíamos creado en el que podían dar 20 metros cuadrados, ¿no? Y lo presentamos el otro día ante 2.500 personas. Y os voy a contar una última anécdota que es Fukushima. Recibimos la llamada del país hace muy poquito, y me dice, oye, mira que os hemos visto que estáis ahí en la punta de lanza y queremos abrir el canal del periodismo inmersivo. Y yo, ¡guau! La leche. Y en Japón, la leche. ¿Cuándo? Reunión el lunes, vamos para allá, y de repente, claro, nos sentamos y se habían callado lo de Fukushima. O sea, era Japón molaba, pero claro, cuando llegamos allí era Fukushima. Y claro, y de repente dijimos, espera. Entonces nos fuimos a un bar y nos quedamos preocupados porque era, hostia, tío, que ahí hay radiación y ahí hay cosas muy chungas. Pero claro, por otro lado es histórico, porque nadie va a entrar ahí en cientos de años, entonces si lo conseguimos, esto lo va a petar, ¿no? Entonces ahí, este Bagues viendo cómo congelar sus espermatozoides en internet, ¿sabes? Porque estábamos acojonados, de verdad, ¿eh? Y, y entonces, bueno, nos presentamos allí en Japón y descubrimos que en Japón además era súper cachondo, que tenían una campaña que se llama Happy Fukushima, con un hashtag, que es como que no ha pasado nada. O sea, todo el mundo es súper happy, está bailando en los campos radiactivos y tal. O sea, nos quedamos flipando, ¿eh? Pero luego de repente tú andabas y veías contadores Geiger con radiación que, bueno, hasta cierto punto, si yo me quedara viviendo ahí un par de añitos, pues la palmo directamente, ¿no? Y hay gente viviendo allí, ¿eh? Y bueno, entonces los de Greenpeace nos contaron un poco cómo sobrevivir en un mundo radiactivo, que fue como un speech muy raro, porque claro, nos esperábamos ir con trajes espaciales ahí y tal, y nos dijo, no, si esto es, la radiación está dispersa, hay 0,000, pero de repente hay hotspots en los que sube de repente a 15 grados. Pero tú vas con tu aparatito, entonces tú vas calculando, ¿no? Ahí todo el rato. Entonces era una especie de ir por el mundo radiactivo y entonces tú ibas oyendo un poco el pitido. Si pitaba, pírate de ahí, ¿no? Porque era un hotspot, ¿no? Entonces era guay porque era una aventura, ¿no? Todo esto, pero estaba muy controlado, ¿eh? Entonces llegamos allí, bueno, y nos encontramos un mundo devastado, o sea, devastado. Eso se lo ha encargado el país, ¿eh? O sea, eso es mucho más de lo que creéis, ¿eh? Hay cementerios donde queman tierra radiactiva y eso está cayendo en las nubes. Este es un cementerio. Nos encontramos con ciudades fantasma, que además los japoneses son la leche, porque cuando le dijeron evacuad, dejaron todo súper colocado y todo cerrado, con el felpudo puesto y tal. Entonces está todo nuevo, o sea, no hay nada allí, no hay vandalismo directamente, ¿no? Y entonces, bueno, entrevistamos a supervivientes, a gente que se había quedado allí. Por ejemplo, esto es Fukushima, esto que veis aquí es la central, esto es un colegio que quedó totalmente destruido y era muy fuerte, muy duro, ¿no?
aquí utilizando Google Translator para hablar con los japoneses. Y este, por ejemplo, este es el héroe. Este tío, cuando le dijeron, huid, que esto es radiactivo, toda esta zona, pues este es un tío que es un granjero y dijo, yo no me puedo ir y dejar a cientos de animales y miles de animales que hay en esta zona. Entonces el tío se quedó superviviendo con bombonas de butano y entonces lleva 5 años cuidando a todos los animales por de una región como podría ser todo esto, ¿no? O sea, como 50 kilómetros a la redonda más o menos. Y este es enterrando una avestruz que se le acaba de morir. Increíble. Y el tío está contaminado. O sea, este tío va a morir dentro de poco, ¿eh? Y se queda a cuidarlo, ¿no? Estuvimos con Greenpeace, que fletaron el barco para rodar el reportaje, además. O sea, es increíble, ¿no? Decir, oye, venga, Greenpeace, flétame el barco y me montas encima en el barco al expresidente de Japón. Venga, va. ¿Por qué? Para VR, venga, sí, venga, pum. Entonces, tenemos aquí al expresidente de Japón, ¿no? Que hace un speech ahí muy chulo al final del documental. Entonces, bueno, esto lo lanzamos el otro día, hace un par de semanas, y tuvo un montón de aceptación, crítica, visitas, a través de YouTube, fue también igual, ¿no? El formato perfecto. Y fue portada y muy bien. Bueno, lo estuvimos visualizando con famosos. Hay una cosa muy importante que la primera vez que lo visualizamos con una persona lloró. Entonces yo dije, guau, hemos llegado a un punto en el que ya no hay, la tecnología la dejamos un poquito aparte y esto que acabamos de crear tiene chicha. O sea, esto transmite y la tía se había quedado muy impactada por lo que acaba de ver, ¿no? Entonces, incluso a críticos de cine como Carlos Bollero, que es el destructor de películas, el tío le encantó. O sea, lo vio y dijo, esto es el futuro del cine, hasta cierto punto. Entonces, bueno, lo lanzamos y ocurrió la anécdota final de Rajoy poniéndose las gafas y ya, bueno, memes por internet, empezó a subir las visitas, porque, claro, nos vino de puta madre eso. Y bueno, y todo esto ha sido en un año, ¿vale? Entonces, para terminar un poquito, ¿qué ha supuesto esta aventura? Esto que os he contado es un 20% de lo que nos ha ocurrido. O sea, un día escribimos un libro de todas estas aventuras porque cuando estás en un mundo de que hay un precipicio, encima ese precipicio tiene una sola cuerda y estás tú solo y además es algo tan innovador como esto en el que nadie se mete porque es muy complejo y tal, te ocurren auténticas aventuras mágicas. O sea, hemos estado con gente increíble, con famosos, con, no sé, en mundos muy, muy divertidos. Pero bueno, al final hicimos un poco suma de lo que ha sido este año. Hemos trabajado para 20 marcas top y vienen más, muchas más. De hecho, ahora estamos rodando para Budweiser y Vice en Estados Unidos. Tomorrowland, ¿vale? Que es un festival enorme y entonces vas a tener la pieza VR. Hemos estado en 9 países. Hemos sido los primeros en el mundo. Y literal, ¿eh? ¿Por qué? Porque los españoles, como yo digo, somos muy rápidos. O sea, tenemos cámaras, un PC, un cliente que me paga, no sé cuántos, y lanzamos el producto ya. Pero el americano no. El americano lo que está buscando es la patente para forrarse. Y eso tarda un poco más, ¿vale? Entonces hemos sido súper pioneros, ¿eh? De hecho, nos están llamando a Estados Unidos no porque nosotros queramos internacionalizar, sino porque no hay gente. Entonces nos llaman de allí a aquí, ¿no? Es muy curioso. Hemos sido los primeros en lanzar spot, yo qué sé, de todo, ¿no? Un montón de cosas. Ya perdimos hemos hecho hasta una televisión streaming que te puedes conectar en VR y estar en otro lugar en directo. Pues eso lo creamos en el Mobile World Congress y saltante la foto, pero lo hicimos con un cartón de Tetrabric del Mercadona, que le pegamos cámaras y conseguimos que hiciera streaming con ese invento rápido que hicimos, se lo contamos a Orange y nos dijeron, ¿lanzamos el Mobile Congress? Sí, y lo lanzamos y lo petó y eso es la primera televisión en el mundo VR. O sea, que tú puedes emitir un concierto y estar ahí en primera fila y eso lo inventamos aquí. Hemos hecho acuerdos con un montón de gente, hemos salido en medios, hemos hecho eventos masivos y lo más importante, el mundo startup a mí me da mucho miedo, ¿vale? Porque normalmente se basa un poco también, como lo hablamos antes, en la confianza en una idea que puede ir o no ir. Aquí es diferente. Esto es un know-how en el que yo tengo una inversión de cero, en el que yo solamente tengo mi ordenador, una cámara y muchas ganas, y nos ha permitido facturar 1 millón de euros en este año, ¿vale? Y todo sin ningún socio, somos libres absolutamente. Absolutamente. De hecho, nos han intentado comprar 4 veces y no lo entendían. Porque decían, pero yo te voy a poner pasta, te voy a poner oficinas, te voy a poner no sé cuánto está. Y nosotros decíamos, no. Si nosotros tenemos clientes, tenemos know-how, tenemos control de nuestro destino, ¿para qué voy a enmarronarme con socios? ¿No? Entonces no lo entendían, porque están acostumbrados a un mundo en el que está todo lleno de business angels, no sé qué. Hay unos circuitos en el que de repente nosotros estábamos hackeando eso.
¿Por qué? Porque es directo, o sea, el cliente viene directo con el creador. Entonces, claro, es muy guay, ¿no? Porque hasta cierto punto estás ahí como en una posición en la que dices, oye, nosotros hemos llegado aquí por nuestro propio mérito, no porque nadie nos apoye. Y esto ha ocurrido, ¿no? Entonces, esto lo descubrimos, pero no porque teníamos un plan maligno, sino porque sumamos el Excel a fin de año y dijimos, ¿cuánto hemos ganado? Puf, y de repente salió 1 millón y digo, ¡guau! Bien, vamos bien. Y todo repartido entre esos 8 que habéis visto antes, repartido, porque es el sistema win-win, es proyecto ganado, repartimos, ya está. Entonces, ¿qué pasa? Que es un beneficio acojonante que va directamente al creador, ¿vale? Entonces, eso es mi sistema, ¿sabes? De haberlo descubierto un poco por todas estas aventuras de la vida, ¿no? Entonces, os doy una pista ya para terminar de la siguiente ola, ¿vale? Que están estos chicos también metidos ahí, ¿vale? La realidad paralela, ¿vale? Esto es una movida que yo no sé dónde va a terminar, pero voy a poner un vídeo aquí y vosotros ya tomáis vuestras conclusiones. Estamos ya en Pero... timing, Edgar. Sí. ¿Bien? Ah, vale, vale. A ver, os cuento. Antes de lanzar el vídeo. VR. Esto que os he contado ha ocurrido en muy poco tiempo. No ha hecho más que empezar, porque esta ola y todo esto que hemos vivido ha ocurrido en un año en el que todo esto que hemos hecho ha sido con prototipos. Es que no estaban ni en el mercado todavía las gafas. O sea, hemos conseguido facturar 1 millón de euros, crear un mercado, trabajar con 20 clientes con prototipos de una tecnología que solo se conseguían con kits de desarrollo. Entonces eso está ahora por empezar. O sea, realmente la VR va a ser uno de los mercados que más facturen. Los movimientos que está viendo en Estados Unidos ahora mismo son salvajes. O sea, por ejemplo, Disney acaba de abrir Disney VR y lo ha patentado. Steven Spielberg está creando estudios. New York Times acaba de decir que invierte absolutamente toda su pasta en empezar a crear contenidos como el que hicimos de Fukushima, ¿no? Que es un tipo de reportaje en el que tú te teletransportas a la noticia. Eso es oro para los periodistas, ¿no? Están habiendo compras por todos lados. O sea, es una información que realmente en el día... nosotros en los grupos de WhatsApp que nos movemos, puedes tener 300 mensajes al día de movimientos internacionales que se están haciendo. Es una auténtica locura que además está pasando desapercibida porque hasta que tú no pruebas esto, no entiendes lo que se nos viene encima. Y cuando lo pruebas, lo primero que dices es cuánto vale y cuándo me lo compro, ¿no? Y por eso son los stockouts. Entonces, es una anomalía de mercado que provocó ese chaval de 20 años por hacerlo outsider a todas las marcas y entonces es perfecta, ¿no? Pero bueno, decimos, vale, ¿dónde va a ir esto? Porque son gafas grandes, hay que ponerle cables, o en este caso, yo qué sé, pues es un cacharrillo que no vas a ir por el metro con esto, cosas así, ¿no? Pero pensad que esto es el día zapatófono. O sea, esto es como cuando salieron los móviles y había un móvil enorme que pesaba 5 toneladas y todo el mundo decía, bueno, eso no va a triunfar porque pesa 5 toneladas. Pero mirad ahora, ¿no? Entonces, realmente aquí lo importante es el formato, ¿vale? Es un formato que la gente cuando lo prueba abandona todos sus prejuicios y de repente te abandonas a un contenido que te envuelve, te arropa y te transmite unas sensaciones acojonantes, ¿no? Entonces hemos visto a personas, a niños de 5 años creerse el contenido. O sea, os voy a poner un ejemplo, ¿vale? Mi hijo tiene 7 años. Cuando yo recibí el prototipo 1, le dije, ¿qué te gustaría ver en otro mundo? Y me dijo, un Tyrannosaurus Rex delante de mí. Pues me bajé un Tyrannosaurus Rex, le puse el Tyrannosaurus Rex, se metió y lo vio delante de él un bicho enorme. Entonces, claro, se fue al cole y no dijo, me he probado unas gafas de tecnología que son nuevas y tal. No, llegó y dijo, he visto un Tyrannosaurus Rex en mi casa. Entonces, claro, mentiroso, tal, y claro, volvió llorando. Y dijo, oye, que me han llamado mentiroso. Y le digo, bueno, pues que se venga toda la clase a casa que lo va a probar. Entonces los traje a todos y fui poniéndoselo. Y claro, uno había estado en la Vía Láctea, el otro en no sé dónde. Claro, entonces se volvieron al cole, todos flipando. Está en la Vía Láctea y pilota una nave, no sé. Entonces ya, claro, mi hijo es el rey de la clase. Ahora es, ¿qué demo nueva tienes? Y él, bueno, a lo mejor la enseño, a lo mejor no y tal, ¿no? Entonces, pero era muy divertido porque ninguno se planteó que era una gafa, sino que ellos decían, joder, estoy en la nave espacial. Son muy mágicos. Y personas de 80 años incluso que se ponen esto y dicen, ostras, es el primer cacharro que puedo utilizar porque no hay curva de aprendizaje. Bueno, no te lo dicen así. Dicen, es el primer cacharro que puedo usar porque solo tengo que mirar, ¿vale? Entonces es alucinante, pues se lo quieren comprar también esto, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿qué ocurre? Que esto es la patita, porque esto está empezando. Es un poco ahí como todo lo que viene después ya no os imagináis, ¿no? Entonces, ¿cómo va a quedar la situación? Esto es lo que yo llamo el mundo opaco, que es un mundo en el que yo me teletransporto a un lugar, pero yo pierdo la noción de la realidad,
¿vale? De hecho, estoy en un mundo que me puedo tirar 2 horas y yo me creo que ha pasado media hora realmente. Y es un contenido muy alucinante y que va a triunfar y que ya está triunfando. ¿Qué viene ahora? Hay una empresa súper secreta que se llama Magic Leap, ¿vale? Magic Leap es una startup que tiene un producto que nadie ha visto y empezó a enseñárselo a inversores, ¿vale? El producto que tiene es una gafa, pero que realmente en vez de ser una gafa opaca, es imaginaos una Ray-Ban, ¿vale? Que tiene un cristal, ¿vale? Y el cristal es mágico, por eso es Magic, ¿vale? Magic. Ese cristal lo que te hace es que te genera hologramas en el mundo real. ¿Qué quiere decir eso? Que yo de repente puedo decir, plaf, me pongo esas gafas y digo, aquí delante voy a poner un caballo, un unicornio vivo, ¿vale? Y le posiciono, ¿vale? Y de repente ese unicornio está ahí, ¿vale? Entonces, si yo me muevo, está aquí, físicamente, aquí. Si me acerco, está aquí. Pero lo más fuerte es que si yo hago así y me escondo detrás del portátil, no le veo. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que realmente está poniéndome un objeto virtual en un mundo físico y él está interpretando perfectamente qué hay en mi entorno, ¿vale? Os voy a poner un vídeo para que lo entendáis más fácil. Ese robot está puesto con esa tecnología. Y esto no es fake, ¿eh? Esto está grabado con la gafa. Entonces la historia está en que si os fijáis te mueves, está ahí, está ahí, está ahí y está detrás de la pata. Ya está. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que se carga Internet. O sea, esto es Internet flotando a tu alrededor y es modificar la realidad en la que vivimos, ¿no? Entonces esto es el prototipo. Entonces, claro, lo que se viene detrás de esto es una locura, porque es directamente, no me compro un portátil, porque es que lo que hago es cargar aquí mi portátil de 25 pulgadas y me pongo a currar aquí. O es, de repente, hoy tengo un día aburrido, me cargo un juego de zombies que voy por la Madrid y me atacan, ¿no? O de repente un profesor está enseñando el sistema solar con los planetas flotando en el espacio, ¿no? Cosas así. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que es una tecnología que complementa perfectamente lo que ha nacido con la realidad virtual. Entonces, lo que se viene con esto es increíble, porque Google, cuando lo vio, Google y AliExpress y alguno de estos, se lo pusieron y dijeron, toma mi pasta, o sea, así directamente. Entonces le han dado 2,5 billones de dólares para desarrollar el producto. Eso no ha ocurrido en la historia de la tecnología nunca. O sea, una startup que levante ese dinero en menos de 6 meses, nunca. Entonces, entonces dice, bueno, pero esto será dentro de 10 años, en el futuro. No, no, no. El tío, el director de marketing de HTC Vive, que es la gafa más guay de todas ahora mismo, se ha despedido porque probó esa gafa y dijo, me voy al otro lado porque estos están a punto de lanzar, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que es alucinante, ¿no? Y bueno, entonces el mundo ha cambiado. La velocidad ha cambiado y yo cuando G20 fue por 1 año y medio. ¿Por qué? Porque ya la velocidad ya no es de 3 años. Entonces ahí yo me di cuenta de que algo ha pasado. Y eso que ha pasado es que un chaval de 20 años, prácticamente con la pasta de gente que entendía su producto, ha revolucionado y ha hackeado un sistema entero. Entonces lo que se nos viene encima con todo esto es auténtica locura. Entonces, bueno, para terminar, os quería poner un vídeo, ya para cerrar, que es el making of de Fukushima, y con eso ya lo damos por terminado, ¿vale?
Pues ahí está.